Claudia Barrientos, Daniela Arecheta y Diana Kusanovich. Conduce Marcela Ávila Enríquez. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Otra Mirada, como todos los jueves. Nos volvemos a encontrar y, bueno, antes de saludar, voy a saludar rápidamente a nuestras panelistas porque estamos medio atrasadas. Bienvenida, gusto saludarlas, Claudia, Ingrid, Diana y Daniela. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Tardes. ¿Cómo andan todas? Hola a todos. Bueno, nuestra invitada va a partir en el primer bloque y tenemos el placer y el gusto y la suerte de que nos acompañe la doctora Mónica Pinto, infectóloga del Hospital Clínico, con quien vamos a abordar diferentes temas. Hoy día tuvimos, obviamente, 147 casos, que es un número bastante alto, nos tiene bastante preocupados. Entonces, vamos a conversar con la doctora. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarla, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Hola, bien, contenta de estar con ustedes de nuevo por segunda vez. El año pasado hablamos de VIH y bueno, ahora sí. El tema de moda que es COVID, ¿cierto? Sí, así es, sí, ya la habíamos tenido invitada en otra circunstancia, nada hacía presagiar de que íbamos a encontrarnos en esta situación tan crítica y dramática. Doctora, ¿qué nos puede contar? Bueno, 147 casos hoy día es altísimo, estamos realmente preocupados, una cifra muy alta. ¿Cómo se encuentra la situación dentro del hospital, de los contagiados, hospitalizados? Sabemos que el número es alto, pero no todos también llegan al hospital, no todos están en situación crítica, hay algunos que les da más fuerte, más leve, pero es un virus que realmente puede atacar a todo el mundo y todos estamos expuestos. Sí, bueno, la verdad es una situación complicada la que estamos viviendo como región y como ciudad propiamente tal. Estamos con muchos casos activos en este momento, lejos del número mayor de casos activos que habíamos tenido durante toda la pandemia. Ya superamos los 800 pacientes que están activos, lo que significa que siguen contagiando. Entonces, son aquellos que perpetúan esta cadena de transmisión. 800, si uno asume que cada uno tiene 5 a 10 contactos estrechos, es un número que un poco escapa de las manos para poder hacer además una buena trazabilidad, que depende básicamente del recurso humano. Así que es bien complejo. Superamos los 3.000 casos como región, lo que para una región tan chica es un número sumamente alto. Y el hospital ya se está viendo un poco presionado, un poco bastante yo diría, siendo que en el fondo hoy día se está reportando nuestro pic de casos y nosotros debiésemos esperar que todos estos pacientes que están reportando estos días pudiesen requerir alguna hospitalización en general al día 7 o día 10 de evolución de su enfermedad. Entonces eso podría ser la otra semana o la subsiguiente, y ya estamos con un hospital que está presionado. Al día de hoy en la mañana habían alrededor de 50 pacientes hospitalizados, 30 de ellos más o menos en sala de medicina con bajo soporte de oxígeno y todo, pero 14 o 15 en unidad de pacientes críticos. Si bien no están todos ventilados, que antes nosotros nos guiamos un poco por el número de ventiladores y todo, los pacientes que están ahí, hay varios que están con cánulas de alto flujo, que harto se ha mencionado en la tele, que en el fondo son unas cánulas que van en la nariz, pero a diferencia de la naricera como habitual que uno conoce, aportan flujos muy altos de oxígeno y que es una medida de soporte para que el paciente no tenga que estar ventilado. Nosotros no contábamos con esas cánulas en la primera ola de abril, no había en la región, en el fondo en la clínica tenía un par que por ahí nos prestó, pero ahora formalmente se compraron a través del ministerio, llegaron, en el hospital creo que cuenta con 8 o 9, y todos esos pacientes que están en cánula de alto flujo, si estuviésemos en abril, estarían en ventilación mecánica, porque no hay otra manera de aportarles la necesidad de oxígeno que tienen. Entonces,
de alguna manera decimos, perfecto, hay 4 o hay 5 ventilados, pero más los otros 7, son 11, 12, hoy día en la mañana eran 14 pacientes que están en un unidad crítico y que están de cuidado. Así que es una situación compleja. La red, por lo demás, de cama crítica ya está completa. La clínica, el Hospital Naval, entonces ya estamos teniendo que empezar a pensar en evacuar pacientes fuera de la región. Complicadísimo, complejo, muy, muy preocupante. Bueno, vamos a ir a nuestras panelistas para que le hagan una pregunta a cada una, porque como el tiempo se hace muy corto, entonces para poder tener una conversación con las panelistas también. Partamos con Diana. Gracias, Marcela. Doctora, muy buenas tardes. Quería, la verdad que le voy a hacer 3 preguntas, pero son muy cortas. La primera es, entre el primer brote o el primer contagio, lo que tuvimos en abril, mayo, y lo de ahora, ¿se podría decir que el virus mutuó? ¿Se hizo mejor persona? ¿Se está comportando de distintas formas? Esa es una pregunta. 2, el tiempo, se habla que yo tuve contacto estrecho, y ¿cuánto tiempo hasta que pasa cuando tengo los primeros síntomas? Y lo otro es, porque ahí también tiene que ver el tema de la trazabilidad, porque si son muchos días, mientras que yo me acuerdo con quién estuve en contacto, dónde fui, con qué me encontré y qué sé yo, ahí creo que está el problema de la dispersión del bicho, digamos. Y lo otro es que se me acaba el carnet con esto la pregunta, pero yo añoro los programas como tipo contacto, de como cuando hacían programas de como la Patricia Espejo, cuando hacían informe especial o cosas así acerca de más información científica, teniendo en consideración que el virus partió en diciembre, ya estamos en agosto, ya tenemos 2 oleadas en el hemisferio norte. ¿Qué se sabe más del comportamiento del virus que nosotros no sepamos? Eso. Muchas gracias. Bueno, la primera es que efectivamente estamos viviendo una ola un poco distinta a la que vivimos en abril. No sabemos muy bien tampoco cómo se va a comportar, porque esta ola todavía está, voy a hacer la curva acá de dibujo con mi mano, pero está empezando a subir. No hemos llegado, nos parece, a la meseta para que empiece a bajar. No sabemos si esto se va a mantener en una meseta por mucho tiempo, si va a quebrar rápido, no. Lo que sí sabemos es que es un virus que nos da la sensación a nosotros que pudiese ser una cepa distinta. No se ha comportado tan buena gente como se planteó en un momento, pues ya estamos viendo el porcentaje de hospitalizados que aumentó, tanto en sala como en unidad de paciente crítico, y también que su transmisibilidad ha sido bastante rápida. O sea, esto de que estamos con el pic, no hemos logrado bajar de 100 casos, acá uno puede decir, perfecto, se relajaron las medidas, es una de las cosas que hemos visto. En el fondo, muchos de estos últimos casos de las últimas semanas se han asociado como a eventos sociales, juntas familiares, celebraciones de cumpleaños, fiestas, etcétera. Eso es uno, y nosotros estamos haciendo un trabajo en conjunto con el CADI de la Universidad de Magallanes para secuenciar nuestras muestras. ¿Qué significa eso? Ver qué cepa fue la que circuló en abril, qué cepa fue la que circuló en el brote de las pesqueras y qué cepa es la que está circulando ahora. Entonces, una respuesta que probablemente te voy a poder dar en un par de semanas, si es lo mismo que es lo que está circulando, que la sensación nuestra es que no. Lo otro interesante de esto es que secuenciamos las primeras muestras. ¿Y qué pasa? Uno, viendo algunas mutaciones, puede saber desde cuándo el virus está circulando, más o menos. La verdad es que de las primeras muestras de la región se puede traducir que el virus empezó a circular más o menos en un rango del 15 de diciembre al 15 de enero. Entonces, nuestro primer caso diagnosticado, si mal no recuerdo, fue el 16 de marzo, que fue relacionado a los cruceros y todo, pero siempre nuestra sensación de por qué tuvimos este aumento tan fuerte a principio de año fue porque el virus estaba circulando de antes, y efectivamente parece que es así. La segunda pregunta era de cuándo se manifestaban los síntomas. El periodo de incubación del virus va en general hasta los 14 días, por eso esta cuarentena, que no es de 40 días como ocurrió en la enfermedad que da el nombre a la cuarentena, es de 14.
es el periodo máximo, entre comillas, de incubación, pero más o menos el 50-60% se manifiesta entre el cuarto y el quinto día. Ese es como el pic de la curva de cuando se manifiestan los síntomas. El contacto estrecho, que era la siguiente pregunta, se toma desde el inicio de síntoma 48 horas para atrás. Y si el paciente es asintomático, desde la fecha de la PCR, que fue un testeo activo, en el fondo en búsqueda de pacientes de riesgo, 48 horas para atrás. Así que, de alguna manera, en general, no tenemos el sesgo de la memoria de que la gente no se acuerda, porque uno en general se acuerda de 2 días para atrás, no es tan atrás como una semana o más allá de eso. Y acerca de todos los segundos brotes que han ocurrido en el mundo, la verdad es que nosotros un poco estamos viendo desde atrás todo lo que está pasando en otras partes. En España hay un segundo brote importante, en Estados Unidos nunca dejó de circular, pero hay otros países donde sí han extremado las medidas y también han tenido aumento de casos nuevamente. Lo que podemos decir es que la mayoría va asociado a un periodo de desconfinamiento, en el fondo. El país trata de empezar a activar la economía, no es que se relajen las medidas, sino que se abren las cosas, empieza a funcionar todo un poco más normal, y eso, lamentablemente, en este virus, que los vectores somos nosotros las personas, que haya más contacto social trae estos segundos brotes. Ahora, lo que se sabe es que las cepas van cambiando, así que ya hay casos documentados de reinfección donde las cepas han sido diferentes, así que hoy en día lo que podemos decir que nadie que tuvo COVID puede salvarse de una segunda infección. Muchas gracias. Claudia, mire, nos quedan 10 minutos, chicas, por las 3 preguntas y respuestas. Voy a hacer una sola pregunta entonces. ¿Cómo estás, Mónica? Que bueno, hoy día de manera distinta, fue presencial cuando estuvimos en el programa el año pasado, hoy día, bueno, ajustándonos a esta nueva realidad. Quiero preguntarte por esto último que decía Mónica, porque tú has estado trabajando junto a un equipo en lo que tiene que ver con plasma convaleciente. Y la idea del plasma convaleciente, entendía yo, era que las personas que ya habían sido contagiadas o habían vivido esta enfermedad, de alguna manera generaban estos anticuerpos y podía, de alguna manera, ayudar a recuperar a los otros. Pero en esto que tú acabas de decir y que está ocurriendo en Europa, justamente, que se están documentando por primera vez estos casos de los recontagios, quizás con otra cepa, ¿qué tan efectivo puede resultar finalmente este plasma convaleciente? Es una pregunta que nos hicimos hoy día nosotros también. Ahora, en el fondo, porque estamos viendo casos de pacientes que nosotros ya tuvimos enfermos en abril, con reinfecciones que son claramente con síntomas compatibles, nueva PCR positiva, etcétera. De alguna manera creemos que hay reacción cruzada, porque eso ya está demostrado de antes. En algún momento la pregunta fue, bueno, ¿por qué no todo el mundo se enferma de coronavirus? O sea, de alguna manera se ha enfermado un porcentaje, pero otro porcentaje de la gente ha tenido contacto y no se ha enfermado. Y habían trabajos interesantes respecto a que podríamos tener alguna memoria por el resto de los otros coronavirus que circulaban antes de que apareciera este COVID, que son los causantes de resfrío común. De alguna manera, estos coronavirus comunes, como podríamos decir, nos dejaban cierta inmunidad que actuaba de manera cruzada. Entonces creemos que independiente de que sea una cepa distinta, igual puede tener algún efecto. Así que en verdad todos los datos están por publicarse, no hay todavía ningún trabajo formal, randomizado, controlado, doble ciego, etcétera, que es como lo que pide la ciencia para probar un tratamiento como efectivo, pero todos están en curso. El más grande en este momento es de la Clínica Mayo, que les ha ido bien, y de nuestro país el de la FALP, donde estamos participando, que también les ha ido bien. Incluso tienen números un poco mejor que la Clínica Mayo, así que estamos esperando los datos. Clínica Mayo en Buenos Aires, hay que decir, la FALP, que es la Fundación Arturo López Pérez, para la gente que no está escuchando. Ah, sí, no, la Clínica Mayo de Estados Unidos. Ah, de Estados Unidos, perfecto. Gracias. Daniela. Hola, doctora, ¿cómo están? Muchas gracias por estar hoy día con Hola. nosotros. Mi pregunta es más que nada, hemos visto hoy en día que obviamente hay un aumento de más de 140 casos en nuestra región, pero también igual es la cantidad de test que se han realizado en comparación al primer brote o la primera curva que tuvimos al principio. No teníamos esa capacidad para sacar testeo. ¿Puede ser que la misma cantidad que había hoy en día es la misma que había antes? Porque igual seguimos viendo que aunque estemos en cuarentena hay
mucha movilidad de gente todavía en el centro, en locales comerciales, vimos lo de los supermercados. Hemos visto, no sé, en otros países que no han tomado ningún tipo de medida, si han tenido un tema de mortalidad en su población, pero a nivel de la curva, si uno lo ve, se mantiene. Entonces mi pregunta es, las cuarentenas que estamos teniendo hoy en día, que sí sirven para proteger algún porcentaje de la población, porque como tú más bien decías, hay gente que sí se ha enfermado y otra gente que no. Tengo casos de gente que son matrimonios, han dormido en la misma casa, están juntos mucho tiempo y uno salió positivo y el otro no tuvo nada. Entonces, ¿cómo podemos afrontar? Porque vemos que hoy en día igual la gente ya no le está tomando el peso a la segunda cuarentena. Van a seguir saliendo, van a aumentar más los casos, pero también los casos positivos y los casos asintomáticos ha sido también porque hay un aumento del testeo. Se está testeando a la gran mayoría de la población, muchas empresas están testeando a todos sus empleados. Entonces, si lo comparamos a meses anteriores, obviamente nuestro nivel de testeo ahora es muchísimo mayor. Entonces, ¿qué se podría hacer o realmente comparando los meses anteriores con la cantidad de testeo de ahora estamos exactamente igual que el principio? Muy buena pregunta. La verdad es que efectivamente estamos testeando más o menos 3 veces lo que testeábamos al comienzo de la pandemia. Los laboratorios están full. Incluso ya hace 48 horas más o menos están quedando en cola algunas PCRs del día, que era lo que estábamos logrando resolver hasta hace poco, 24 horas el resultado, pero están haciendo más de 600 PCRs entre los dos laboratorios. Lo que te puedo decir es que ahora, a pesar de que estamos haciendo 600 test, el porcentaje de positividad que estamos teniendo es más o menos un 20 o un 25% del total de PCR que se están haciendo, que es más o menos igual a lo que teníamos en abril, con menos N nomás. Pero el porcentaje de positividad sigue siendo más o menos el mismo de nuestro peor momento de abril. No hay que olvidar que la PCR no es 100% sensible. Entonces, en esos casos donde a veces hay una discordancia de que uno salió positivo y el otro no, probablemente el otro sí estaba contagiado, pero quedó en el 30% de que perdemos la sensibilidad para que un test nos dé positivo. Lamentablemente no tenemos ninguna mejor herramienta diagnóstica en este momento. Pero por eso es tan importante también que los contactos estrechos se queden guardados, porque probablemente esos contactos estrechos muchos son positivos. Respecto a la movilidad, es una cosa preocupante de este momento en particular, porque la verdad es que a pesar de la cuarentena uno ve mucha gente circular. Aquí nos ayudó la cuarentena y tenemos datos duros de eso en el fondo, en la curva de casos y todo, fue a que efectivamente bajara el porcentaje de positividad y el número de contagiados y el hospital pudiera aguantar en ese momento el chaparrón. Y yo creo que el sentido de la cuarentena en este momento es el mismo. Nos vamos a parar la transmisión si la gente sigue, pero en el fondo da un respiro al hospital a que o se puedan ir trasladando los pacientes, pero que el sistema de salud no colapse. Así que yo creo que ese es el sentido de la cuarentena en este momento y que, de hecho, uno de los indicadores que hay para dar y para liberar la cuarentena es el porcentaje de ocupación de cama de paciente crítico. Que en este momento somos la región que tiene la más alta ocupación de cama de paciente crítico en el país, que hasta ayer era un 93%. Ingrid, porque quedan 2 minutos. Ya, no, muy corto, yo creo que ya las chiquillas han hecho con preguntas bien interesantes, creo que son importantes para que escuchen la población, agradecer que pueda estar con nosotros. La especialista, ¿cierto? Me gustaría más bien que nos puedas dar algunos tips respecto de cómo cuidarse. Creo que es importante también a propósito de estar acá y que conoces cuáles son las medidas que se deben tomar más adecuadas para que la población también tenga los resguardos adecuados. Si efectivamente las cuarentenas van a funcionar, si se toman como se están tomando o tú crees que puede haber otras medidas un poco más específicas. Eso más. Gracias, Ingrid. O sea, lejos en la medida que más funciona, porque acá hay que pensar que nosotros somos el virus, con patitas. Somos el vector, entonces una vez que salimos o nos juntamos con gente, tenemos riesgo de contagiar. Mucho porcentaje asintomático este último tiempo, así que tampoco estamos seguros de que con quien tenemos contacto no está contagiado. Entonces,
desde abril venimos repitiendo el mensaje de que en el fondo se queden en la casa, que salgan a lo estrictamente necesario, y eso sigue siendo lo más efectivo. Bueno, si salen con mascarilla, lavado frecuente de manos, es lo mismo, y yo creo que es súper importante que nosotros como región fortalezcamos el cordón sanitario. Si bien nos da la sensación de que toda esta última ola de contagio es una cosa mixta, de gente que vino de afuera, pero la población tuvo una gran responsabilidad también. Otras fuentes laborales que en el fondo no daban las condiciones a sus trabajadores, también vimos que fueron parte, pero si nosotros podemos aportar en algo es quedarnos en la casa. Ya, doctora. Ajusta. La verdad que Siempre ajustar los tiempos. pasó súper rápido, pero bueno, vamos a dejarla comprometida para que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad. Agradecer su tiempo, sabemos que está muy ocupada, que es más, ahora después entrar a otra reunión, así es que agradecer su tiempo y su amabilidad y seguir el consejo suyo, que es salir estrictamente lo necesario y el lavado frecuente de manos y todo eso. Muchas gracias, doctora, que esté muy bien, cuídese. Gracias a ustedes, gracias. que estén bien, y gracias por divulgar esta información de COVID a la gente. Ajá, Gracias, gracias, doctora. Mónica, 1.000.000. Gracias. Chao. Y lo importante es que es Macayanica. Una pausa y volvemos.